tardes, bienvenidos a su programa Salud TV. Estamos iniciando una semana más, lunes 5 de febrero. Este día vamos a tener un tema bastante amplio, del cual yo sé que siempre ustedes que están en casa van a estar muy interesados y siempre van a tener muchísimas dudas, porque es lo que el pan de cada día, todas las especialidades, las enfermedades respiratorias. Veamos la siguiente cápsula y al regreso les presento a nuestros invitados. Las enfermedades respiratorias son aquellas que comprometen al pulmón o a las vías respiratorias. Dentro de estas se encuentra el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la rinitis alérgica, las enfermedades pulmonares de origen laboral y la hipertensión pulmonar. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, se estima que 235 millones de personas padecen asma y 64 millones padecen de obstrucción pulmonar crónica. La misma fuente indica que anualmente en el mundo fallecen alrededor de 4 millones a causa de estos padecimientos. Los factores de riesgo para la aparición de estas patologías son la contaminación en el aire, el cigarrillo, la exposición de las personas a alérgenos o productos químicos e incluso los antecedentes familiares. Para conocer más y aprender sobre las enfermedades respiratorias, quédese en sintonía de su programa Salud TV. Nuestro staff de especialistas estarán hablando de este importante tema. Acompáñenos. Bueno, definitivamente un tema bastante amplio. Esto abarca no solo las enfermedades infecciosas, sino todo tipo de enfermedades respiratorias. Imagínese usted ese libro abierto del que podríamos estar hablando, que no nos alcanzaría el tiempo. Le damos la bienvenida a nuestro amigo, el doctor Rafael Morán Aquino, nuestro pediatra que nos acompaña hoy. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Pues gracias a Dios bien. Contento de estar aquí este día con ustedes para tratar este tema que es tan interesante, tan amplio, y que es por lo menos en el área de pediatría, es prácticamente el pan de nosotros de cada día, ¿verdad? Así es, yo creo que en todas las ramas, tanto en adultos, en niños, bueno, y los especialistas que nos acompañan el día de hoy no nos dejarán mentir. Si vamos a dividir la vía respiratoria en superior e inferior, bueno, tenemos a nuestro otorrinolaringólogo que nos visita por primera vez, el doctor Ángel Wilfredo Ramos. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación y pues queriendo colaborar acá con este tema, que como dice el doctor Morán, es una causa frecuente de consulta tanto en los pediatras, medicina general, otorrinolaringólogos, neumólogos. Entonces vamos a hablar algunos tópicos generales sobre esta área. Mire, y que increíblemente, doctor, gracias por aceptar la invitación, pero increíblemente las enfermedades respiratorias es algo tan amplio y las causas son tan amplias que pues, ni se imaginarían a lo que podemos llegar a decir que puede ser hasta una alergia a algo que el gluten famoso, ¿no? Que ahora puede estar dando tantos síntomas respiratorios. Bueno, le damos también la bienvenida al representante de la vía respiratoria inferior, al neumólogo, el doctor Manuel López Ramos. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación y bueno, vamos a estar hablando acerca de las infecciones o enfermedades respiratorias, más bien dicho que es una gama amplia que abarca pues vía aérea superior, vía aérea inferior, igual niños, adultos mayores que son quizás la población más frecuente que se ven con este tipo de enfermedades. Y probablemente quizá más susceptibles, ¿sí? Los extremos. Exactamente. Los extremos. Rafa, ¿podríamos hablar enfermedades respiratorias? A grosso modo, dividámoslas en infecciosas, en que la mayoría son infecciosas en los niños. La gran mayoría en los niños son infecciones virales, casi el 60-70%. Hay un porcentaje que también pueden ser bacterianas y también hay otro porcentaje que son de manifestaciones respiratorias, pero que no necesariamente vienen del árbol respiratorio, como los famosos reflujos, como algunas otras infecciones. Lo importante aquí es que en los chiquitines es bien importante la forma en que se transmite y por eso es que es tan importante, más que todos los procesos virales, que son parte de la convivencia de los chiquitines, más que todo en este momento que están empezando a llegar a la escuela y empezó a llegar a la escuela y se empiezan a enfermar. La transmisión es tan amplia
tan fácil de las enfermedades virales de la vía respiratoria que hacen que sea tan grande la gama de procesos infecciosos más que todo. Bueno, te voy a preguntar algo. El gran temor de las madres de mandar por primera vez a sus hijos a un kinder, a una guardería, es que se va a enfermar. Pues eso va a pasar tarde o temprano, ¿no? Lo que pasa es que también tenemos que ver que estos chicos tienen que estar en contacto con su ambiente. O sea, empiezan a entrar en contacto con otro ambiente, con otras enfermedades. O sea, la transmisión de las enfermedades respiratorias infecciosas es tan fácil por la vía aérea que aquí estamos en una sola mezcolanza de virus y bacterias de cada uno de los que estamos hablando aquí. Ya no digamos en un kinder que el chiquitín le quitó la cuchara al otro, que le agarró el juguete, lo chupó, se lo pasó al otro, lo chupó, y entonces se transmiten de una forma tan fácil que hace que se generen estas grandes epidemias en los kinderes y en las guarderías. Pero es parte también del desarrollo del sistema inmune. Y de ir creando defensas. Bueno, pues sí, si no se enferman nunca, ¿cómo van a crear inmunoglobulinas para todo esto? Claro que cualquiera que le digan, mira, para que se pueda defender se tiene que enfermar antes, como que le queda, bueno, no mucho nos gusta, claro, ¿verdad? Pero en realidad sí es la situación, ¿verdad? Esto es como, pero hay que entender que hay una diferencia porque habrán otras personas que dicen, mira, el primo fulanito tiene varicela, para que les dé, hay que ir. No, tampoco. No, eso no lo hagan. Tampoco. Y es bien importante que también tengamos el cuidado, porque muchas veces pasa, más que todo en estos tiempos, que los kinders y la guardería sustituyeron a la niñera, ¿verdad? Entonces el chico se enferma y con calenturita le damos una cucharadita de acetaminofén y lo vamos a dejar al kinder, ¿verdad? Y allá llega a toser, a toserle encima al otro compañerito, a llenar de moquitos todos los juguetes. Y entonces llegó uno enfermo y a la vuelta de una semana están todos los niños enfermos y la profesora. Sí, definitivamente. Ajá. Así que no nos malentienda, es positivo que se enfermen cuando van al kinder con gripes, lo que le toca, ¿verdad? Pero tampoco es que vamos a ir a buscar las enfermedades, no, eso tampoco. es muy diferente. Y ojo, muy importante también es la vacunación. No, y también es bien importante otra cosa, o sea, que también entre más chiquito es el niño, más chance de complicarse tiene, porque la vía aérea de él es más pequeña. Entonces no es lo mismo un moquito que tenga 1 o 2 milímetros en una vía aérea que tiene 5 milímetros, que en una vía aérea que tiene 1 centímetro, pues. O no es lo mismo haciendo un poco la comparación. La comparación. Bueno, ahí estábamos mencionando más o menos a la cabeza las enfermedades respiratorias en los niños, por lo general son infecciosas y por lo general de esas infecciosas son virales, la gran mayoría, muy pocas se complican a bacterianas, rarísimamente más ya van micóticas, ¿verdad? Ya sí, ya. Ahora hablemos de la vía aérea, doctor superior, porque ya de otras enfermedades respiratorias que nos atacan quizás un poco más grandecitos. Claro que sí. Yo creo que es bien importante hacer una diferenciación en cuanto a la vía aérea, sobre todo ya para fines prácticos y para fines terapéuticos. Debemos de hacer una diferenciación entre vía aérea superior e inferior, aunque el concepto ahora que se maneja es de una vía aérea única. Tanto la vía nasal, desde las vibrisas, la válvula nasal hasta el último bronquiolo, tenemos un epitelio respiratorio que es de iguales características. Y bueno, las manifestaciones vienen siendo similares, es decir, la fisiopatología o qué es lo que sucede a nivel de la mucosa. Pero para fines prácticos vamos a definir que la vía aérea superior empieza desde la nariz hasta las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales a nivel de la laringe, y que inferior a esto ya tenemos la vía aérea inferior, que implica ya la tráquea, los bronquios y los bronquiolos terminales. En cuanto a la patología de la vía aérea superior, me gustaría quizás más hablar como enfermedades, no como infecciones, porque es un término mucho más amplio. Cuando hablamos de enfermedades respiratorias, podemos englobarlas en patología de carácter infeccioso, como hablaba el doctor, que pueden ser por virus, que es lo que generalmente más sucede, ¿verdad? En la cabeza tenemos los catarros causados por adenovirus, picornavirus u otra serie de variedades de virus que tenemos, los virus de la influenza, y también tenemos la patología bacteriana, que generalmente viene o corresponde a un 10% de toda la patología infecciosa. Casi siempre tenemos una patología viral
en un inicio que posteriormente se viene a complicar. Un proceso catarral que por definición vamos a tener que se cura espontáneamente muchas veces o dándole su tratamiento en cuestión de 7 a 10 días, pero cuando ya esto evoluciona ya podemos estar pensando que hay patología bacteriana de base. Y ahí tenemos, por ejemplo, las sinusitis. Es bien importante cuando un paciente consulta a nuestra clínica privada en el hospital hacer una buena diferenciación, porque muchas veces el paciente dice: doctor, fíjese que yo tengo gripe y no se me quita, y me dura meses. Por definición no vamos a tener una gripe que nos va a durar meses. Hay que hacer una diferenciación en cuanto a una alergia, una rinitis, y es la otra patología frecuente de la que me gustaría un poco hablar, ¿verdad? Que es de hacer una diferencia. La rinitis generalmente es un estado de hiperreacción de la mucosa nasal que puede ser de diferentes tipos. Tenemos la alérgica, que es de las más frecuentes, la rinitis vasomotora, que casi siempre los procesos inflamatorios a este nivel tienen un desencadenante. En este caso puede ser el polvo, el aire acondicionado, el ventilador, el frío. Entonces la persona inmediatamente se expone a esta situación, inicia con los síntomas, a diferencia de los procesos gripales que generalmente provocan malestar general, dolor de cuerpo, tos. Casi siempre el paciente alérgico va a tener, o el síntoma por el que más consulta es la rinorrea, el goteo posterior, el estornudo y sobre todo la congestión nasal. Entonces es importante hacer la diferencia, sobre todo por el abordaje, por el tratamiento que esto implica. Y también, ¿verdad? Porque si no se le da un tratamiento adecuado, secundariamente vamos a tener una complicación como es la otitis. La otitis es otra causa frecuente de consulta, ¿verdad? Que quieras o no, el oído medio está comunicado con la vía aérea superior a través de la trompa de Eustaquio en la nasofaringe. Entonces, toda patología que nosotros tengamos a nivel de la fosa nasal nos puede incidir o afectar sobre el oído medio. De hecho, son las mismas bacterias que provocan la sinusitis, las mismas involucradas en la otitis media. Total, que viene siendo como una complicación de las infecciones respiratorias mal tratadas, a lo mejor, o no tratadas en forma temprana. Puede presentarse como una complicación o puede presentarse, ¿verdad?, como una otitis. Recuerda que las otitis son las inflamaciones del oído y que pueden estar muy relacionadas a todo lo que es la vía respiratoria, como nos está explicando el doctor. Bueno, mire, tenemos neumólogo, tenemos otorrino, tenemos pediatra. Usted puede levantar su teléfono y llamar y hacer sus preguntas para nuestros especialistas cuando volvamos. Por el momento, escuchemos a Astrid Ábalos con el avance TN21 y ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Viéndose siempre los pulmones, tratando de, ¿qué le digo?, mantener todo limpio, más que todo es el aseo, ¿no? Protegiendo a los niños y a los adultos mayores cuando hay cambios de clima o vientos, ¿verdad? Cuando uno estornuda, taparse la nariz y lavándose bien las manos con agua y jabón y, bueno, sobre todo, tomar bastante vitamina, bastante agua. Más usando mascarilla, visitando la unidad de salud. Tenemos que tener higiene, una muy buena higiene, una muy buena alimentación. Eso es en primer lugar, ¿verdad? Muy bien, definitivamente un lavado de manos es siempre importantísimo para prevenir cualquier tipo de enfermedad. Tenemos que cuidarnos mucho, proteger, tener la conciencia de no mandar a nuestros niños enfermitos a los kinders y también nosotros los adultos pues también guardar la compostura de taparnos la boca cuando vamos a toser o estornudar, pero de preferencia con pañuelo. Bueno, gracias a todas las personas que respondieron a nuestro sondeo nuevamente. Doctor López Ramos, el representante de la vía respiratoria inferior, o sea, el dueño de los pulmones, aunque ya dijeron que es una vía única, pero hablemos un poco ya de las afecciones más importantes en esta vía. Bueno, siguiendo quizás lo que ya habían hablado los colegas, importante esa definición, ¿verdad? Que ya se considera una sola vía aérea. Pero para fines prácticos a nosotros los neumólogos pues nos abarca desde tráquea, ¿verdad?,
siguiendo los bronquios principales y sus subdivisiones, pero también importante el parénquima pulmonar, ¿verdad? Hacemos la diferenciación prácticamente de lo que es la vía aérea y también propiamente ya del tejido del pulmonar, el pulmón propiamente. Importante que las enfermedades respiratorias muchas veces son manifestaciones también ya de ciertas patologías que los pacientes tienen cierta predisposición. Comentaba ya el doctor acerca de las alergias, de que vemos a muchos pacientes que inician con un cuadro alérgico y posteriormente esto se complica, y todo lo que inicia por la nariz, si se descuida, repercute a nivel inferior, a nivel de los pulmones. Es bien importante que las personas tomen en cuenta que una gripe que ya tenga una duración de más de 2 semanas o que los síntomas permanecen por más de 2 semanas, ya es importante consultar, porque aquí podemos estar viendo ya complicaciones. Ya el doctor mencionaba acerca de la sinusitis, y la sinusitis, a pesar que son infecciones propiamente de la vía aérea superior en los senos paranasales, estas también pueden provocar síndromes de hiperreacción bronquial que se manifiestan en los pacientes, problemas de broncoespasmo, tos. En ocasiones son pacientes que adolecen de tos crónica, y esto pues es una manifestación de un broncoespasmo permanente. Entonces por eso es bien importante que tengamos en cuenta que las enfermedades muchas veces inician como un cuadro viral, posteriormente se pueden complicar, y hay que tomar en cuenta los extremos de la vida. Los niños menores de 5 años y los adultos mayores, 65 años en adelante, en los cuales ellos tienen una mayor predisposición a enfermarse, pero también a que las enfermedades respiratorias se puedan complicar. ¿Qué tipo de complicaciones nosotros podemos observar en estos pacientes? Principalmente bronconeumonías, neumonías, y recordando que estas infecciones, dependiendo de la severidad que tengan, pues son infecciones que en algún momento pueden llegar a ser mortales. Es importante otro grupo, en los cuales son pacientes que ya adolecen de enfermedades crónicas respiratorias, pacientes con asma, pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bronquitis crónica, enfisema, pacientes que ya tienen secuelas en sus pulmones por otras enfermedades de origen infeccioso. Entonces es importante, uno, consultar a tiempo, ¿verdad? Y dos, pues que ante cualquier síntoma que se alarga, hay que consultar. Excelente. Bueno, tenemos una llamada. Veamos en qué podemos ayudar a nuestro televidente. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, de Mexicano le hablo. ¿Qué tal, amiga? Bien, disculpe, yo tengo una pregunta para el otorrino. Diga. Fíjese que yo hace 3 semanas estoy que no siento ningún olor ni ningún sabor de nada. Entonces quería consultarle qué pasaba. ¿Cuántos años tiene, amiga? 25. 25. ¿Alguna pregunta, Sí, doctor? claro que sí. ¿Ha tenido algún problema nasal previo o ha tenido recientemente algún problema nasal, es decir, algún proceso gripal o problemas nasales crónicos que, por ejemplo, en la mañana se congestione? Solo tos tuve la semana anterior. Solamente tos. Sí, y luego todas las noches me cuesta respirar y hay una respiración como silbido. Correcto, como obstruida. Decimos en buen salvadoreño, sentimos o hablamos gangoso en algunas ocasiones, dice la gente, y sentimos la congestión, ¿no? No sé si esos síntomas se le presentan. No, eso no. ¿Dolor en la frente tampoco tiene? No, solo en el pecho y me canso bien rápido. Perfecto. Bueno. Gracias por llamarnos, amiga. Vamos a tratar acá entre los especialistas, tratar de dirigirla a dónde tiene que consultar o para que pueda usted solventar este problema pronto. Correcto. La hiposmia, que es la definición técnica de la dificultad para poder percibir los olores, generalmente puede estar asociado a procesos inflamatorios, agudos o crónicos. Hablamos de la rinitis. La rinitis es una enfermedad crónica nasal que generalmente se manifiesta por congestión, secreción nasal, y es tanta la inflamación que muchas veces se genera a nivel de la mucosa nasal que el paciente posteriormente se queja también de la hiposmia.
De que no siente olores. Que no siente olores. Recordemos que también el sentido del gusto está influenciado por lo que nosotros percibimos a través de los olores. Entonces, si estamos frente a un proceso, digamos, agudo, que hace poco fue que inició con esto, probablemente sea asociado al proceso gripal, proceso infeccioso o la rinitis que yo creería que tiene, porque refiere que es una congestión nasal de varios días de evolución, no lo que hablábamos, ¿verdad? Generalmente cuando ya tenemos más de 10 días, 2 semanas, ya estamos hablando de procesos crónicos. Ahí sería de indagar un poquitito más en cuanto a la historia del paciente, ¿verdad? No, interesante también que además dijo al final que lo único que sentía era dolor de pecho. Entonces creo yo que ahí que habría que indagar si esto la inflamación no continúa hasta abajo, ¿no? Sí, quizás también en el caso de la señora es importante evaluar también desde el punto de vista neumológico, debido a que mencionaba que tenía opresión en el pecho o dolor en el pecho y también, si no mal escuché, silbidos. Entonces esto muchas veces son manifestaciones que ya hay una broncoobstrucción. La broncoobstrucción nosotros para explicarlo mejor, el bronquio tiene una mucosa, aparte de la mucosa en su parte externa hay un músculo liso. La mucosa está con glándulas que secretan moco. En cuadros que ya tienen varios días de estar instaurados, ocurre un fenómeno inflamatorio, pero también ocurre un fenómeno de broncoespasmo, se cierra el músculo y posteriormente viene el cuadro inflamatorio. La mucosa se inflama, las glándulas secretan más moco y esto provoca el fenómeno de broncoobstrucción. Broncoespasmo, inflamación y tapones de moco. Y esto se puede manifestar por silbidos al respirar, por opresión en el pecho, pero también por tos y dolor. Por tos y dolor en el pecho. Bueno, amiga, yo creería que usted debe ser revisada por un especialista lo más pronto posible, porque ya lleva bastantes días con estos síntomas y entre más tiempo se tarde, pues más difícil es encontrar. Hay que realizarle un buen examen físico, enviarle los exámenes que considere el especialista que la examine y para que le den el tratamiento. Gracias por llamar. Bueno, tenemos otra llamada, veamos en qué ayudamos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Norma. Hola, Norma. Desde joven he perdido de las amigas. Entonces me han inflamado, se me presenta poco, pero ahora por el cambio de clima me fue algo bien fuerte. Dejar la proteína, un poco de todo. Uno que se llama lo tengo que tomar por un mes. Y así, y unos sprays porque sí iba bien mal. Me dijo la doctora que llevaba bastante de Norma, tal vez se aleja un poquito de su televisor porque no escuchamos muy bien qué es lo que está, o tal vez que se separe un poco el teléfono de la boca, porque podría ser que eso no nos permite entender bien. Nos dice que tiene problema en las amígdalas, que tenía pus. ¿Así era? Sí, pero me da bien seguido esto. O sea, tengo como 4 años quizás de que bien seguido me está dando. Yo tengo 47 años, quizás como de unos 45, 44 me comenzó así bien seguida que me da bien como 3 meses, 6 meses y así. Me da bien seguido eso. Le da bien seguido y siempre es problemas de pus en las amígdalas, desde hace como 4 años. Y tiene... O ya al último me estoy congestionando, lo que decía el médico. Me encuentran con broncoespasmo y bueno, me dan muchos medicamentos. Se me alivia, pero yo siento que no se me quita de un solo, ¿verdad? Exacto. Bueno, muchísimas gracias por llamarnos. Vamos a ver qué recomendación le da nuestro otorrino acá. Gracias por llamar. Bueno. Tal vez vacunarla, bueno, dar un buen tratamiento primero. Claro, estamos frente a un proceso crónico, pero me parece que son múltiples problemas. Al parecer es un problema de una faringoamigdalitis crónica, que dicho sea de paso, aunque es vía aérea, superior también, pero muchas veces pueden ser patologías diferentes, ¿no? No es lo mismo una faringoamigdalitis que estar padeciendo de procesos alérgicos e inclusive mencionaba también que padecía de problemas de broncoespasmo. Pudiera ser que el mismo proceso rinítico que ella tiene, crónico, porque estamos hablando de congestión nasal, esté provocando los problemas bronquiales, lo que mencionaba el doctor López, los síndromes sinobronquiales. Y si a esto le aunamos que estos pacientes son pacientes que
crónicamente están con goteo posterior, este mismo goteo puede estar irritando las amígdalas palatinas y dando origen posteriormente a procesos infecciosos que son faringoamigdalitis, que es una cosa muy distinta a cuando tenemos procesos inflamatorios a nivel nasal. El doctor, no sé si... Sí, totalmente de acuerdo con el doctor Ramos. Estos cuadros muchas veces tienden a hacerse crónicos. Podemos buscar alguna otra causa, como ya decía el doctor, una sinusitis crónica. No podemos dejar a un lado también problemas de reflujo gastroesofágico o muchas veces reflujo esófago-laríngeo, que muchas veces esto puede estar dando problemas de o pueden estar de combinados. Puede haber un proceso alérgico con un reflujo sí, gastroesofágico. Claro que sí, y es bien común, es bien frecuente. Muchas veces aquellos pacientes que adolecen de una tos crónica, tos seca, una de las principales, bueno, dentro de las 3 principales causas de tos crónica está el reflujo gastroesofágico, seguido del broncoespasmo y de la sinusitis. Entonces, esto es bien importante tenerlo en cuenta. Quería mencionar algo, y algo que mencionó el doctor es con respecto al reflujo. Mucho paciente consulta por dolor de garganta y muchos de estos pacientes han sido tratados o polimedicados con antibiótico y la consulta es: doctor, ya me vieron varios colegas, le sacan a uno la lista de antibióticos y nada me mejoró. Entonces ahí es cuando uno hace una anamnesis, problemas de vía aérea superior, sobre todo rinitis, descartando rinitis alérgica o vasomotora, y al mismo tiempo uno empieza a indagar si hay antecedentes gástricos, si hay dispepsia, si hay dolor, epigastralgias, ¿verdad? Eructos. Entonces, cuando uno hace un examen, el otorrino hace una laringoscopía indirecta, que eso lo podemos hacer con un espejito, nosotros perfectamente vemos a nivel de la laringe los signos o las señales del problema de reflujo, ¿verdad? Que muchas veces también se manifiesta por problemas de disfonía o, dice la gente, se me va la voz, y puede haber ese problema ahí de base. O sea que si usted está padeciendo de dolor de garganta, pero a la vez usted puede identificar que tiene ardor, que se le regresa la comida, que tiene tos y que esto es algo crónico, podría estar frente a un cuadro de reflujo gastroesofágico. Pero en cuanto a la última amiga que llamó, pues también deberá consultar para que le descarten todas estas patologías de las que el doctor habló y puedan ayudarle, ¿verdad? Porque definitivamente está teniendo combinado ahí broncoespasmos. El problema es, y según los criterios, todo paciente que tiene más de 4 o 5 episodios al año de episodios de faringoamigdalitis, o sobre todo si hay antecedentes de flemones o abscesos periamigdalinos, ya son criterios quirúrgicos. Y sobre todo sería interesante ver el tamaño de las amígdalas de esta persona, porque si son amígdalas grandes, inclusive nos puede ocasionar posteriormente un problema que se llama síndrome de apnea obstructiva del sueño, que es otra patología, ¿verdad?, que lo manejamos en conjunto con neumología, con el área del doctor López, pero que también puede estar dando ese problema. Entonces, lo mejor es evaluación y no automedicarse. Y de preferencia, revisar. Correcto. Hágase revisar por un especialista, amiga. Gracias por llamar. Tenemos otra llamada, veamos en qué podemos ayudar. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Llamando de la por un problema que tengo una hermana de 27 años. Ella ha estado viendo, se le inflamó el pulmón, ha tenido tos bastante severa, tuvo vómitos, mareos bien profundos, bien fuertes. Pero ahorita está en la casa ya y sigue con problemitas, ahora amaneció con dolor en la columna y el pulmón todavía está inflamado. Entonces ella quiere para el dolor esas pastillas de acetaminofén y yo no sé porque ha tenido medicamentos, le dejaron antibióticos y está tomándolos, entonces está tomando también otras pastillas que le dejaron, ahorita no recuerdo, pero yo no sé si que usted le puede indicar, porque en verdad ella a la noche casi no la duerme, baja en vela y yo decía que era la edad, pero pueda que también sea el malestar que tiene. Muy bien. Gracias por llamar, amiga. 97 años la señora y acaba de estar
pues está Ingresada, convaleciente. sí. Estuvo ingresada, según entendí. Entendí, exactamente. Sí, bueno, en estos casos muchas veces son cuadros de neumonía, ya la edad de ella pues es un factor de riesgo bastante grande para tener una neumonía. Creo yo que los síntomas que ella todavía mantiene pueden ser secundarios, 1, por el mismo cuadro infeccioso, 2, por la tos. Recordemos que en el momento de la tos hay una contracción de varios grupos musculares, los cuales si ya son muchos días los que la paciente ha tenido tos, esto puede ocasionar dolor. Es importante que si ella no ha mejorado o usted como familiar no ve una mejoría significativa, No duerme, exactamente, a pesar del antibiótico que se le ha dado, si usted la nota cansada, si usted ve que la respiración está demasiado rápida, que no logra hablar por el cansancio, lo más recomendable es que la vea un especialista para determinar si el antibiótico que está tomando es el adecuado, es el ideal, o si hay que cambiar otro tipo de tratamiento. Entonces, esa es quizás la recomendación. Esa es la recomendación. Bueno, amiga, entonces esperamos haberle podido ayudar, que si es necesario que vuelvan a ver a su hermana para que puedan solventarle y mejorarle la calidad de su sueño y de su vida en general. Gracias por llamar, gracias al doctor por responderles. Vámonos a una pausa, pero antes quiero que vea la siguiente nota extra. Si todavía lo duda, veamos la relación existente entre tabaquismo y cáncer. La relación entre el tabaquismo y el cáncer de pulmón es muy estrecha. Estudios afirman que las sustancias tóxicas en el humo del cigarrillo pueden debilitar el sistema inmunitario del cuerpo, haciendo más difícil de matar las células cancerosas. Cuando esto pasa, estas se siguen multiplicando sin que nada las detenga. 9 de cada 10 cánceres de pulmón son provocados por fumar. Sin embargo, también pueden afectar a quienes no lo hacen y son conocidos como fumadores pasivos. Alrededor del mundo, más de 7.000 personas mueren por humo de segunda mano. Por eso recomendamos que si no fuma, no inicie, y si lo hace, busque ayuda y abandónelo definitivamente. Estás viendo Salud TV. Buen provecho a usted que almuerza y gracias por permitirnos estar ahí acompañándole. Estamos hablando de las enfermedades respiratorias, un tema bastante amplio, hay mucha tela que cortar y hemos pues tenido el placer de poder responder las preguntas que ustedes nos están haciendo, ya sea a través de la llamada o a través de redes sociales. Así que si todavía tiene más dudas, pues puede llamar. Ahora bien, Rafael, ¿qué consideraciones debemos de tener en cuenta nosotros como padres de familia y toda la gente que nos está viendo cuando nuestros hijos empiezan con una enfermedad respiratoria, llámese infección viral bacteriana o viral, que todos comienzan por el lado viral? ¿Qué hacer y qué no hacer y qué cosas notar que nos deben hacer consultar nuevamente si acaso ya consultamos? Aquí hay que hacer un poco la diferenciación con respecto a grupos de edades, porque si es un chiquitín de menos de un mes, menos de 3 meses y de repente usted lo siente muy tapado de la nariz, que le cuesta respirar, que hace esfuerzo para respirar, aunque no tenga fiebre, aunque esté comiendo, este chico tiene que ser evaluado inmediatamente, porque la vía aérea de ellos es muy pequeña y como les explicaba al principio, o sea, un moquito de poco tamaño puede casi tapar la vía aérea, entonces tiene que tener una evaluación bien rápida. O sea, un bebé no debe tener tos. Un bebecito menor de edad no debe de tener tos. Un bebé menor de un mes que tiene tos es neumonía hasta no demostrar lo contrario. O sea, no quiere decir que todos van a ser neumonía, pero necesitan que sea evaluado para descartar que tenga una neumonía. No van a tener síntomas tan claros como un niño más grande. Igual, sí, hemos tenido casos de niños que tienen dificultad respiratoria, que está cansado y que no tiene mocosera y que no ha tenido fiebre todavía. Y que no ha tenido fiebre y de repente tiene la sorpresa, bueno, dolores abdominales
dolores abdominales que de repente cuando uno oye hipoventilado, o sea que oye poco sonido en el pulmoncito, va a la placa y tienen una neumonía en la base derecha. También los dolores abdominales, las toses persistentes, en los niños más grandecitos, arriba del 1 o 2 años, los croup persistentes. Hay muchos, croup es una tos como de cumbo, como le decimos normalmente. En realidad es una patología que es muy común y mucha gente maneja el término. Muchos de estos croup son reflujos que no han sido tratados adecuadamente. Entonces, hay que estar bien pendiente de los síntomas que van presentando estos chicos: mucosera, tos, fiebre, fiebre muy alta. La gran mayoría de las enfermedades bacterianas de la vía aérea tienden a debutar súbitamente, o sea, son fiebres altas con malestar general, con dolor de la garganta, que son de implantación súbita. No tienen la característica que tiene normalmente un catarro, que empieza con mucoserita, con fiebrecita, y se va así más o menos evolucionando 5 a 10 días. Es bien importante que tomemos en cuenta, como decía el doctor López Ramos, con respecto al descuido que supuestamente dicen fue una gripe maltratada o descuidada. El hecho de que una gripe no se le dé antibiótico no quiere decir que no esté bien tratada. Una gripe o un proceso respiratorio tiene que ser evaluado. Si respira bien, si el niño come bien, si el niño duerme bien. Si el niño se va complicando o se va alargando el proceso, entonces hay que ver la necesidad de tomar exámenes o tomar radiografías que nos van a ir sustentando si este niño va a necesitar otro tipo de tratamiento. Pero una gripe bien tratada no quiere decir que se le va a dar antibiótico. Que una gripe tratada con antibiótico. Y aquí viene mi segunda pregunta. ¿Toda tos que comienza seca y pasa a ser flemosa necesita antibiótico? No necesariamente. No. Muy bien. ¿Todo moco que pasa de ser transparente a ser verde necesita antibiótico? No necesariamente. No necesariamente, por eso es que es bien importante, no nos desesperemos, tenemos que seguir las indicaciones de nuestros médicos, pasar consulta, el ser evaluados y esperar a que ellos nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos una pregunta en redes sociales, me gustaría ver en qué podemos ayudar a nuestra amiga. Veamos, ahí la tenemos. Nos dice, ella fue operada de la nariz y de una parte de la nariz que, veamos. Pero dice que ella todavía vomita mucho y un otorrino ya la vio, pero ella sigue igual o peor. Y le dijeron que tenía reflujo gastroesofágico y qué puede hacer. Bueno, entiendo, fue operada la nariz, pero sigue tapada, o sea que ella estaba muy tapada la nariz. La operaron y continúa igual o peor, dice ella. Vamos a ver qué le vamos a decir, doctor Ramos. Ahora, el problema del vómito en este caso pudiera estar asociado más al problema del reflujo faringolaringio gastroesofágico, dependiendo del nivel de reflujo que tenga. Cuando uno evalúa a un paciente que tiene un problema de congestión nasal, pueden presentarse diferentes situaciones. Que este paciente tenga una obstrucción nasal debido a que el tabique está desviado, pero recordemos que la nariz no solamente, o la cavidad nasal no solamente es tabique, también tenemos otras estructuras. Tenemos la mucosa nasal y tenemos los cornetes. Muchas veces los procesos de obstrucción nasal pueden darse en el contexto de una desviación nasal más un proceso rinítico asociado, una alergia, entonces, o una rinitis vasomotora. El problema es que la desviación septal se le va a corregir sí mediante un procedimiento quirúrgico, pero debe de tener en mente que la alergia o la rinitis de cualquiera que sea la causa no se cura con una cirugía. Nada más estamos tratando un problema puramente anatómico. Entonces, si hay un problema vasomotor o alérgico, si es en el caso de una alergia, habría que en todo caso hacerle pruebas de alergia y de esa manera darle parte del tratamiento que incluye la inmunoterapia para el caso y en todo caso los medicamentos que se le administran a las personas para mejorar los síntomas de la congestión. Excelente. Bueno, amiga, entonces el tabique desviado definitivamente se corrigió con la cirugía, pero si hay un cuadro alérgico de base, pues ese no puede ser tratado de esta forma. Así que tenemos que continuar el tratamiento tanto del reflujo como buscar si la causa es una alergia para que le den tratamiento. Gracias por escribirnos, vámonos a una pausa y volvemos con más de Salud TV.
Estás viendo Salud TV. Bueno, continuamos con nuestro programa. Estamos hablando de las enfermedades respiratorias. Ya escuchamos que no todo moquito transparente que pasa a ser verde necesita antibiótico, ni toda tos que comenzó seca y pasó a ser flemosa indica que necesite antibiótico. Pero entonces, ¿qué consideraciones debemos de tener en cuenta con una tos? Además, claro está, del tiempo de evolución, doctor López Ramos. Bueno, uno es todo el contexto clínico que acompaña la tos, ¿verdad? Con flema. En un inicio, la mayoría de veces que un paciente no adolece de una enfermedad crónica pulmonar y tiene un cuadro que comenzó en vía aérea superior, se acompaña de tos, posteriormente esta tos comienza a ser una tos productiva, una expectoración que en algún momento puede ser blanca, pero si el cuadro se va acompañando de fiebre, de cansancio, la coloración de la flema ya se torna amarilla, verde o en su defecto café también, y el paciente siente mucha dificultad para respirar, entonces ya podemos estar frente a un cuadro bacteriano que sí necesite el uso de antibióticos. Recordemos que los antibióticos debemos de tener un uso bastante restringido debido a que si todas las personas se automedican, estamos potenciando que las bacterias se vayan volviendo resistentes y de hecho a nivel mundial esto ya es una preocupación, que el uso indiscriminado que se ha tenido de los antibióticos pues ha hecho que cada vez las bacterias sean mucho más resistentes, se tenga que estar utilizando antibióticos de mayor espectro y nos estamos quedando sin armas para poder combatir las infecciones. Muy bien. El abordaje de un problema de vía respiratoria superior, doctor, desde un inicio, ¿y cuál es la evolución esperada? Primero, generalmente se le hace al paciente una anamnesis, una historia clínica, tratando de hacer una diferenciación, ¿no? Frente a qué estoy. Si es un proceso viral, ¿verdad? Generalmente uno lo que le da es un tratamiento sintomático para mejorar la rinorrea, en todo caso la tos, o dependiendo de los síntomas. Si se trata de un proceso alérgico, pues le doy su tratamiento, que en algunos casos está basado en el uso de esteroides inhalados, tópicos, a nivel nasal, uso de antihistamínicos. De acuerdo al tiempo de evolución que uno tiene y también dependiendo del grupo etario, lo que mencionaba el doctor, ¿verdad? Los niños, bueno, eso se los dejamos acá al doctor, pero realmente los grupos etarios, los ancianos y los niños son como grupos de mayor riesgo. Entonces, todos esos son factores que uno toma en el momento para prescribir un tratamiento, un diagnóstico, y eso aunado al tiempo de evolución. Entonces, si yo ya tengo una patología ya mayor de 2 semanas, cuando yo ya tengo otros síntomas que me implican compromiso respiratorio, las características de la infección o los síntomas tienden a ser un poquitito más floridos, entonces a uno ahí en ese momento ya considera la utilización de antibióticos, ¿verdad? Ahora, una cosa bien importante y con respecto al uso de los antitusivos, yo creo que acá, bueno, toda Latinoamérica tenemos culturalmente una mala costumbre que empezamos con los síntomas y nos vamos a que nos prescriba el farmacéutico o la persona o el conocido, y pasa lo que sucede, lo que menciona el doctor López, el mal uso de los antibióticos. También puede suceder esto con el uso, por ejemplo, de los antitusivos, cuándo utilizar y cuándo no. Por ejemplo, tenemos una neumonía o cuando tenemos un proceso de larga evolución, no le podemos dar a un paciente con una neumonía, con una bronquitis, un antitusivo, porque lo podemos complicar. Entonces, por eso es lo importante de consultar en su momento. Recuerde que la tos es un reflejo al final, es un sistema parte del sistema de defensa, lo que está tratando es de expulsar aquello que nos está ocasionando un problema. Entonces, muchas veces si la suprimimos, podemos estar complicando la situación. Bueno, a veces es necesario terapia respiratoria. Veamos en qué consiste la terapia respiratoria con el doctor Alberto Molina en nuestra sección de terapia en casa. Muy buenas tardes, amigos de Salud TV. Soy su amigo, el doctor Alberto Antonio Flores, neumólogo,
y este día estaremos hablando acerca de la fisioterapia pulmonar en fibrosis quística. Uno de los grandes auxiliares en el tratamiento de la fibrosis quística es la rehabilitación pulmonar, y dentro de ello pues encontramos lo que es la fisioterapia respiratoria. En ello pues encontraremos una serie de técnicas que lo que buscan es mejorar el aclaramiento de secreciones, disminuir la resistencia de las vías aéreas y mejorar la ventilación respiratoria. Para ello pues se auxilia de lo que es la nebulización de sustancias hipertónicas, las cuales nos van a ayudar a fluidificar más las secreciones. Por otro lado también existe lo que es la vibroterapia, palmopercusión y lo que es los drenajes posturales. Dentro de los drenajes posturales pues tenemos que el paciente lo que va a hacer es tomar una serie de posiciones entre las que encontramos paciente acostado de un lado derecho por 10 minutos, luego acostado hacia el lado izquierdo por 10 minutos, una posición que le denominan tren de Lembourg y finalmente pues lo que es el decúbito supino. Y esto es importante porque estas posiciones se adaptan durante 10 minutos y junto con ellos vamos a tener otra serie de técnicas que va a emplear el fisioterapista respiratorio. Entre ellos tenemos lo que es el uso del inspirómetro incentivo, en el cual utilizamos un dispositivo el cual el paciente inspira y tiene que levantar durante 6 segundos lo que es una bolita, y esto va a ayudar a movilizar lo que es las secreciones. Luego el paciente va a realizar una expiración forzada, junto a lo cual pues va a ayudar siempre a la movilización de las secreciones, y finalmente el paciente va a realizar una tos o le vamos a ayudar a aprender cómo toser de una manera muy efectiva para que él finalmente pueda evacuar las secreciones. Y recuerde, amigos de Salud TV, cuando su niño empieza a presentar mucha tos, mucha bronquitis a repetición, el consejo es llevarlo al profesional y no esperar mucho tiempo. Para Salud TV, Dr. Alberto Flores. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos otra pregunta a través de redes sociales. Veamos cómo podemos ayudarle. Leámosla. Nos dice Estefania Aparicio: mi mamá tiene tos, pero sin flema, y cuando termina de toser le duele la cabeza, pero ese dolor de cabeza intenso solo es en el momento que deja de toser. Ya fue a pasar consulta con un otorrino y le dan sus medicamentos, no le hacen efecto, pero ya tiene 9 meses de padecer esta tos. Doctor López Ramos, ¿qué le vamos a decir a la señora? Bueno, Es la hija la que está preocupada. Sí, definitivamente ya la evolución de ese síntoma, la tos, ya requiere de una evaluación exhaustiva, en el cual pues hay varias enfermedades que pueden estarla ocasionando. Desde enfermedades crónicas, lastimosamente no sabemos la edad de la señora, pero hay enfermedades que se manifiestan solamente con tos, dentro de las cuales podemos encontrar enfermedades ocupacionales, fibrosis pulmonar, cuadros de bronquiectasias, pacientes que tienen broncoespasmo, y no podemos dejar también a un lado enfermedades infecciosas como tuberculosis, que en nuestro medio es una enfermedad endémica, es muy común. Siempre debemos de pensar cuando un paciente tiene tos crónica que puede tratarse de esto. Y definitivamente el dolor de cabeza de la señora es por el aumento de la presión que se genera al momento de toser, y lo que ya habíamos hablado, la contracción de la musculatura del diafragma también puede ocasionar dolor abdominal, dolor en los músculos intercostales, dolor de cabeza. Entonces es bien importante que no solo hay que tratar la tos, hay que buscar la causa de esta tos. Y yo creo que aquí es donde sí debemos de hacer uso de ciertos estudios como imágenes radiológicas, comenzando por una radiografía de tórax, una radiografía de senos paranasales. Dependiendo de los hallazgos que nosotros tengamos, pues la señora va a necesitar probablemente una tomografía de tórax que nos da una mejor información de cómo está el parénquima pulmonar. Entonces, creo yo que definitivamente necesita consultar con un especialista.
Muy bien, bueno amiga, hay mucho en qué ocuparse con su mamá, definitivamente hay que hacerle una buena evaluación, puesto que esta tos seca puede tener demasiados diagnósticos detrás que no se hayan todavía encontrado. Gracias por escribirnos. Tus conclusiones rapiditas, Rafa, porque se nos está terminando el tiempo. Rapidito, bueno, lo principal es consulte a tiempo cuando su chiquitín esté con mocoso o tiene tos, entre más chiquito, más rápido tiene que consultar. Por favor, si el chiquitín no mejora, vuelva a consultar. No necesariamente en la primera consulta va a tener la solución a su patología, no necesariamente necesita un antibiótico, lo que necesita es que se vuelva a revisar. Muy bien, doctor, sus conclusiones y mensaje final. Claro. Sobre todo encaminado a la gente, ¿verdad? Que no se tienen que automedicar. Una infección respiratoria mal tratada puede tener consecuencias y muchas veces consecuencias graves como una neumonía que si no se trata a tiempo pues lo puede llevar incluso hasta la muerte, ¿verdad? Entonces lo más importante es consultar a tiempo y no automedicarse para tener un buen diagnóstico. Excelente, doctor López Ramos. Bueno, quizás mi recomendación para abarcar todo es a usted, señora o señor que fuma, dejar de fumar, porque este es un factor de riesgo muy importante en nuestra sociedad de adolecer enfermedades respiratorias. Muchísimas gracias, caballeros, a los tres, un placer haberlos tenido por acá y escuchar todos sus conocimientos. Gracias a usted que nos acompañó. Mañana una dupla fatal, diabetes e hipertensión. Así que prepare sus preguntas porque mañana estaremos acá con más especialistas y tema para usted. Que hoy tenga un lindo tarde de lunes y que Dios los bendiga. Para prevenir las enfermedades respiratorias te damos las siguientes recomendaciones. Ingiere alimentos que contengan vitamina C como la naranja, limón, mandarinas y zanahorias. Estos tienen un efecto sobre la mucosa respiratoria, permitiendo mejor acción de los anticuerpos. Lávate las manos regularmente, utilizando agua y jabón, especialmente cuando entres en contacto con personas con gripe o tos. Vacúnate. Debes hacerlo una vez al año para prevenir la influenza y neumonía. También debe hacerlo tu familia, especialmente los adultos mayores. Recuerda que si presentas los primeros síntomas relacionados con las enfermedades respiratorias, debes consultar con un especialista.